Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias. Bueno, en este video, ¿verdad? Amiga, amigo que estás viendo, ¿verdad? Y dices, bueno, yo sí creo, pero oiga, ¿qué tengo que hacer para participar como parte de la Santa Iglesia de Jesucristo? ¿Cómo es que yo puedo ser hija de Dios? ¿Cómo es que yo directamente, ¿verdad? Puedo ser salva, sellada, siempre sellada, etcétera, etcétera? Bueno, este video es para ustedes. Y bueno, lo hago de todo corazón. Y también, ¿verdad? Por ahí a una persona que posiblemente cree que es llena del Espíritu Santo, que cree que es, ¿verdad? Parte de la Santa Iglesia, mi Señor Jesucristo, pero lo que a él le enseñaron no era lo que tenía que aprender o creer, más bien. Bueno, pues también es para usted, ¿verdad? Y bueno, vámonos directamente a lo que nos enseña, ¿verdad? Porque para todo esto quiero decirles que lo más importante es la sangre de Cristo, ¿ok? Su resurrección y de igual manera, ¿verdad? Pues que somos ya, los que somos cristianos somos en Él y los que no pueden serlo, ¿ok? Antes de que termine la gracia de Dios. Bueno, ahora sí, dice en Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En ese tiempo lo hablaba como el Mesías alrededor de hace 2000 años y hablaba a judíos, ¿ok? Bueno, pero es también para nosotros, ¿por qué? Bueno, porque claro que sí, creo yo en él, ¿eh? 2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, ya somos de Él. Ya es nomás que nos arrebate. ¿Ok? Ya somos de Él. Ya es nomás cuestión que nos arrebate. ¿Ok? Bueno, primeramente, ¿verdad? Pues como dice él en Juan 14:1, dice, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Ok? Bueno, ya de allí, ¿verdad? Directamente nos vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14, y dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Bueno, Juan el Bautista, ¿ok? Bueno, y Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Empezó a predicar el evangelio del reino. Ese era su prédica de él, ¿verdad? Y también predicaba, ¿verdad? Del el reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, son dos diferentes. El reino de Dios es aquí, donde ya Él mora, ¿verdad? Mora nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Dios Padre en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ya tenemos aquí, ya ellos están en nosotros y nosotros estamos en ellos. Entonces, a esa manera, a esa enseñanza es a la que debemos de creer, que nosotros, los que ya estamos, ya somos, ¿ok? Y los que no, bueno, pues de esta manera tienen que ser, ¿ok? Entonces, dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué es el Evangelio, ¿verdad? Porque él enseñaba a uno, pero acuérdense que esto es hace 2000 años y todavía no era él crucificado, entonces no podía no podía estar enseñando él el Evangelio de la gracia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar aquí lo que nos dice directamente, ¿verdad? En 1 Corintios 15, capítulo 1 en adelante. Esto es lo que así es lo que nos enseña mi Señor Jesucristo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. Y dice así, 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ok? Dice, 2,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, vamos a ver, vamos a darle aquí qué es lo que nos da a entender el apóstol Pablo en esto. Primero vamos a ir otra vez al versículo 1. Primera de Corintios 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el que ya les había predicado, ¿ok? Cuando ya terminó la predicación, entonces les dice esto: que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también recibieron, ¿verdad? Allí atentos, ¿verdad? Que lo escucharon completamente bien. Dice, en el cual también perseveráis. En el cual evangelio vas a perseverar. Es decir, que yo ahorita estoy leyéndolo, no conozco más de la Biblia más que esto que estoy oyendo en un video que estoy mirando. Bueno, entonces me parece bien, lo estoy oyendo bien, ¿verdad? Y de repente oigo una predicación de un pastor, de un predicador o algo, ¿verdad? Donde está mencionando que hay que guardar la ley, ¿verdad? Que hay que guardar la ley, que hay que celebrar las fiestas, hay que hacer una circuncisión, porque sí hay que están enseñando eso, ¿ok? Entonces ya eso no es el evangelio de la gracia, es el evangelio de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ley tienen que hacerlo ellos, ¿verdad? No nosotros. Entonces, si yo primero creí en este evangelio que anuncia el apóstol Pablo y después cambié de evangelio o quise completarlo con lo del otro evangelio donde es la circuncisión, donde es el bautismo con agua, donde es el diezmo, donde es, etcétera, etcétera, bueno, entonces ya no es lo que estoy creyendo, sino que ya le aumenté o ya no lo creí y me cambié a otro. No es que haya otro, sino que los judíos, o no nomás los judíos, sino que otros, ¿verdad? Han querido venir a meterle a cuentas otra cosa porque no han creído a la verdad. No han creído que mi Señor Jesucristo vino a padecer por todo ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿ok? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio que escuchaste, el cual también recibiste, entendiste, en el cual también perseveráis, en el cual también estás echándole ganas y sabiendo que este es el único, que el Señor Jesucristo murió por ti, ¿verdad? Que ya tú no tienes que hacer nada, nomás creer y por la fe y tener fe, etcétera, etcétera, ¿ok? 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, que no te cambies, porque a otro que te dice, mire, le están lavando el cerebro, que necesita celebrar las fiestas, que necesita hacer así, hacer allá. No, 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 no. No, no lo hagas, porque dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Ahora, para más fácil. Tú creíste en el Evangelio de la Gracia, que es la gracia de Dios, ¿ok? Por la fe, por el oír palabra de Dios, nada más, ¿ok? Entonces vas y después de que creíste, entonces fuiste a una celebración, ¿verdad? De un rabino, de un mesiánico, de uno que habla Torah, según ellos, que hablan, ¿verdad? Pero sale con que no, pues tienes que hacerte la circuncisión, ¿verdad? Porque si no, pues no vas a ser para vida eterna, no vas a ser de Jesucristo, ¿no? Un ejemplo. Entonces tú vas y te haces la circuncisión. Cuando el apóstol Pablo, cuando escuchaste, te dijo claramente, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Bueno, el apóstol Pablo tuvo que haberles dicho ahí, mira, no ocupas la circuncisión, no ocupas hacerte el bautismo con agua para ser salvo de vida eterna, no ocupas ni una de las dos, no ocupas ni siquiera diezmar,
¿Por qué? Bueno, porque acá es diferente, ¿ok? Acá es por la gracia de Dios que tú vas a ser salva, vas a ser salvo nada más por creer, ¿no? Por tener fe en mi Señor Jesucristo. Entonces, ahí es a donde está el detalle, dijo Cantinflas, que ahí es a donde él entra y dice, ¿ok? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pues si te hiciste la circuncisión, pues creíste en vano. Ya no eres de mi Señor Jesucristo, renegaste, ¿verdad? De la sangre de Cristo, de que Él no fue suficiente, Él, ¿verdad? Como para que tú ya no te circuncidaras, ¿ok? 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí dice por nuestros pecados, ahí no dice presentes, pasados o futuros, dice por nuestros, por lo tanto, quiere decir que por todos, ¿ok? 4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, ya miraste ahí qué es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Directamente predicó, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que vayas directamente también a Romanos capítulo 10, versículo 8. Y ahí vas a ver lo que también dice el apóstol Pablo. Dice 8. Mas, ¿qué dice acerca de ti? La palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, eso es lo que él dice que ellos predican, la palabra de fe. ¿Ok? Dice una vez más, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice acerca de ti la palabra? En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver qué más. 9. Que si confesares con tu boca, ¿ok? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que creyeres en tu corazón, ¿ok? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, hace mucho, en aquel tiempo, muchos no creían que resucitó, ¿verdad? Y más los del templo, ¿verdad? Los fariseos. Bueno, dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca te confiesas, ¿verdad? Que eres un muerto en tus pecados, que eres un pagano, que quieres vida eterna, que quieres que mi Señor Jesucristo te limpie de todo pecado, ¿verdad? Que quieres que no borren tu nombre, ¿verdad? Del árbol de la vida, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya allí, ¿verdad? Es cuando tú ya estás entre tú y mi Señor Jesucristo, tú y mi Dios Padre Todopoderoso. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere en él no será avergonzado, no será sacado de allí, será ya de él, ¿ok? Eres ya de mi Señor Jesucristo, nacido de nuevo en su nombre. Ahora, fíjate bien lo que asimismo nos enseña también Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Fíjate bien lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Ok? 13, del 7 al 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ok? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? Bueno, el de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ya lo acabamos de leer, ese es el evangelio. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando tú creíste, en ese momento que tú creíste, así, ¿ok? Ya eres tú sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? Ya ahí ya eres de él, ya no puede ser de alguien más, ¿ok? 14, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate bien, interesante de esto, ¿ok? Fíjate bien. Cuando dice en el 14 que es las arras de nuestra herencia, ¿ok? Nuestra herencia es ya estar con Él, esa es nuestra herencia, ¿ok? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que hasta que entre la plenitud de los gentiles a ser cristianos, bueno, hasta entonces tú eres sellada, eres sellado. Ya llevada, ¿verdad? Llevado, ¿verdad? En el arrebatamiento, ¿verdad? En el jarpazo, ya hasta allí eres sellado. ¿Ok? No pierdes tu salvación. No hay quien te quite el sello, no hay quien te quite el Espíritu Santo, no, ni tú te lo puedes quitar. ¿Por qué? Bueno, porque ya eres sellada, ya eres sellado. Y cuando vienes a mi Señor Jesucristo, vienes porque el mundo en el que tú estabas, en tu mundo anterior, no sirve para nada, porque ese mundo está muerto. ¿Ok? Entonces, vienes de un mundo físico a uno espiritual, en el cual tú al conocer estos versículos vas a mirar, ¿verdad? Que tú al creer, que tengas fe, que no hay nada más hermoso que confiar en nuestro Señor Jesucristo al máximo, ¿ok? Bueno, pues entonces ya dice que tú eres sellada, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice claramente, ¿verdad?, que ya creyendo en cuál evangelio, bueno, una vez más, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es cuando te habló de Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Este es el evangelio del cual él te habla. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ya expliqué en lo anterior cómo es, ¿verdad?, que tú creíste algo más, entonces ya fue en vano, porque no creíste completamente que es por fe, ¿verdad? Que no es por obras, que es por fe. Pero si tú creíste que también por obras después, más adelante, bueno, quiere decir que tú estás mal, ¿no? Bueno, dice el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fíjate bien, a nosotros nos acusa el pecado. Estamos muertos en nuestro pecado, ¿ok? En nuestros pecados. Pero cuando venimos a Cristo y Él, ¿verdad? Creemos a la verdad, lo que es el Evangelio de la Gracia, a sabiendas qué es lo que Él ha hecho por nosotros y lo que va a seguir haciendo. Entonces nosotros, por esa fe tan grande que tenemos, bueno, pues somos ya de Él. Por eso en el 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, nada te va a acusar, nada nos va a acusar, nada, ni la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque ya mi Señor Jesucristo pagó por nosotros. Ya los que somos en Cristo, ya no podemos morir. No se nos puede acusar por los pecados, ¿verdad?, que sigamos cometiendo, cuando nosotros ya Cristo pagó por ellos. Ahora, con eso de que dije yo que sigamos cometiendo, no estoy diciendo que vayas a pecar o que te regreses al mundo y al cabo ya todo pasó. No, yo te estoy diciendo que dice, ¿verdad?, que si llegásemos a pecar equivocadamente, ¿verdad?, que de repente, cuando menos pensamos, pecamos, bueno, tenemos a un justo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que a través de Él, mi Dios, nos sigue perdonando por lo mismo, porque Él ya pagó, ¿ok? A nosotros, cuando nos ve a nosotros, no nos ve directamente a nosotros, ve a mi Señor Jesucristo, ve al Espíritu Santo de Dios, ahí lo mira, dice, no, estos también. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que tú debes de creer directamente, que no ocupas bautizarte con agua, que no ocupas directamente hacerte la circuncisión, tú varón, no ocupas hacerte la circuncisión, no ocupas diezmar para pertenecer a vida eterna, no ocupas, ¿ok? No hay nada que te pueda a ti, ¿verdad?, separar de Dios cuando por fe has creído, ¿eh? Nada. Entonces, no tienes que guardar
el sábado, los días de reposo, ¿verdad? No, las fiestas no tienes que guardar ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Él ya hizo todo. Él a los 8 días se circuncidó. Él fue bautizado. Él recibió el Espíritu Santo. Él, ¿verdad? Se llevó tu pecado, el mío, el de todo ser humano. Él lo cargó y eso fue lo que a él lo mató, ¿verdad? El pecado, el sufrimiento fue ese, ¿ok? Pero Dios le miró a él que él era justo. ¿Quién quiere morir por alguien? Bueno, pues en este caso lo hizo mi Señor Jesucristo. Él murió para que tú y yo no muriéramos. Lo importante es que tú lo creas, al igual que yo, y creas en el evangelio correcto, que es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y si te vas también, ¿verdad? A Juan capítulo 1, versículo 12, también ahí dice, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en Él, nos da potestad de ser hijos de Dios. Entonces, eres hija hijo de Dios hasta que te vienes tú a humillar ante Él, cuando vienes a entregarte a Él, naciendo de nuevo, no antes. No puedes ser hija e hijo antes de esto. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos dice que no. Nos dice que ya después que nosotros creímos, ¿verdad?, es cuando Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Bueno, entonces esto es a la verdad, si tú quieres ser salvo para vida eterna, bueno, esto es lo que tú debes de aprender. No es nomás eso, pero es lo que es más importante que sepas, ¿no? Que sepas que mi Señor Jesucristo dice, si crees en Dios, cree también en mí, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, que creas en el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Porque Él al morir, ¿verdad? El Antiguo Testamento termina y empieza el Nuevo Testamento. Es decir, que empieza, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo. Termina el de Dios y empieza el de mi Señor Jesucristo, su Hijo, ¿ok? Entonces, para que dé continuidad, ¿verdad? En Hechos o Actos, ¿verdad? Un pedacito de Actos y Hechos, ¿verdad? Ahí todavía Cristo resucitado todavía le habla a sus discípulos, a sus apóstoles, diciéndole, vayan a predicar el Evangelio, ¿verdad? Del reino, tal como yo se los enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Pero en la muerte de Esteban, ¿verdad? Un muchacho, ¿verdad?, que predicaba de Cristo, ¿verdad?, resucitado, bueno, pues no le creyeron tampoco fariseos, lo apedrearon, lo mataron, y mi Señor Jesucristo dijo, hasta aquí ya llegaron ustedes, ya no me van a matar más gente. Entonces de allí empieza él directamente con el apóstol Pablo ante Saulo, ¿verdad? Y le da el evangelio de la gracia a los gentiles y para los gentiles y también para el judío que asimismo quiera creer en el evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4 y bueno, que es gratuitamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tú debes de leer cuando ya eres parte de la Santa Iglesia? Bueno, pues leer las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Antes que nada, para que no vayas a judaizar, para que no vayas tú a hacer algo que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña en los libros, o sea, en los libros que él escribió, ¿verdad? En los que aparecen aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, las epístolas. Entonces, ya una vez ubicado en eso, ¿verdad? Entonces ya puedes también a completarte porque el Nuevo Testamento ocupa del Antiguo Testamento, como yo lo mencioné ahorita aquí, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento, pues claramente que ocupa del Nuevo, ¿no? Para que también sea sustantivo. Entonces, no podemos nosotros agarrar todo lo que es de la ley, porque estos son de la ley para nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, no podemos nosotros agarrar el de Hebreos, porque el de Hebreos era para hebreos, nosotros no somos hebreos. Por ejemplo, el Evangelio de mi Señor Jesucristo, la doctrina que él estuvo dando, ¿verdad?, que viene siendo el Evangelio del Reino, ¿verdad?
es diferente. ¿Por qué? Bueno, es diferente porque él todavía no era crucificado, no lo mataban. ¿Ok? Entonces, para que exista un Nuevo Testamento, debe morir el testador. Y por eso es que murió. ¿Ok? Para que muriera el Antiguo Testamento y naciera el Nuevo. ¿Ok? Eso lo puedes aprender en Hebreos capítulo 9 en adelante, el capítulo. Bueno, es el 7, 8, 9 y más, puedes leerlos todos. ¿Ok? Y de igual manera, ocupamos, sí, sí ocupamos nosotros del Evangelio del Antiguo Testamento, porque los 4 evangelios, que no son 4, es un solo evangelio, por eso muchos le ponen ahí, ¿verdad? El evangelio según Marcos, según Juan, según el apóstol, ¿cómo se llama? A Mateo, y así. Bueno, entonces quiere decir que todo esto es un solo evangelio, el evangelio del reino. Y el otro es el evangelio de la gracia. ¿Ok? Así que bueno, pues ya te lo expliqué bien, ¿verdad? Cómo es que tú puedes recibir a mi Señor, ¿verdad? Diciéndole, bueno, pues en tus palabras, no en las mías. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, puedes decir, Señor Jesucristo, he entendido la verdad, que tú moriste por mí y que moriste, pero también resucitaste, que te resucitó Dios. Y bueno, ahora creo de verdad en el Evangelio que tú le dejaste al apóstol Pablo. Ahora sí creo en el Evangelio de la gracia. Señor, no quiero que borres mi nombre del árbol de la vida. Y yo ya soy tuyo, completamente tuyo, y para hacer tu voluntad. Ya no voy a ir al mundo viejo, ya voy a andar en lo espiritual. Soy nacido en lo espiritual, ya no en lo carnal, sino en lo espiritual. Y bueno, pues ya, más cosas que le quieras decir tú, ¿verdad? Propias de ti. Y bueno, pues ya, una vez que acabes, que ya te entregaste, acuérdate, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya nadie te va a apartar de él, ¿ok? Pero también te recuerdo, no vas a ir al mundo a pecar. Puede que te resbales un pecado por allí o de repente esto o lo otro, que son pecados. Bueno, tenemos un justo, que es nuestro Señor Jesucristo, para que se nos perdonen, pero no porque vayamos nosotros directamente a pecar, ¿ok? A sabiendas de que es pecado y estemos pecando, no. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, o una de dos, ¿ok? O te castiga Dios Padre aquí en lo físico, o simplemente, ¿verdad? Te va a quitar de la existencia de este cuerpo de carne y sangre. No es que vaya a perder la gracia de Dios, no es que vayas a perder la vida eterna, no, pero te va a quitar de este mundo y vas a perderte, ¿verdad? Por ejemplo, de predicarle a los no cristianos, o de enseñar más a los cristianos, y de que tú asimismo, ¿verdad?, cooperes con mi Señor Dios Padre Todopoderoso para que en el tribunal de mi Señor Jesucristo, bueno, podamos recibir, ¿verdad?, galardones nosotros allá con Él, ¿verdad? Que no los vamos a merecer, pero Él nos los va a regalar, porque dice, bueno, me ayudaste, trabajaste y aquí está tu paga, ¿ok? Bueno, entonces esto es todo, la verdad, que yo te digo. Gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que te haya servido. Y bueno, pues si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale clic a la campanita, pone opción todas y así podrás ver los videos que ya he subido y los que primeramente Dios Padre me va a permitir subir, ¿verdad? Y recuerda, estamos por ser arrebatados, posiblemente hoy, mañana, no sé, pero también, ¿verdad?, puede que sin querer, ¿verdad?, no lo quiero, no lo deseo, créeme lo que no, pero puedas sufrir un accidente, mueras, ¿verdad? Y si no te entregaste a mi Señor Jesucristo en vida de este cuerpo de carne y sangre, créeme que ya no hay otra opción, ya te vas a ir directamente a, como dice la Biblia, que es al infierno y después lago de fuego, ¿ok? Sufrirá tu alma, ¿ok? Día y noche, por toda una eternidad. No creas que eso de que muere el cuerpo, del cuerpo de carne y sangre y se acabó todo, no. El alma todavía sigue a más adelante y es la que va a ser condenada. Entonces, no condenes tu alma, no te condenes y cree en el Evangelio, cree en la Biblia, cree en la palabra de Dios. Y bueno, esto es todo, la verdad, lo que yo quería que supieras. Ojalá que sí te sirva. Y bueno, pues yo lo hago, ¿verdad?, para colaborar con mi Dios, para que tú también, igual que mis hermanas y hermanos en Cristo, seas también parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo.
Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos en el próximo video.